Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Y leemos tal y como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Sé que es algo poco este título base, pero a lo largo de la predicación de esta noche tendremos varias citas bíblicas, así que mantengan abiertas sus Biblias porque vamos a seguir leyendo en el nombre del Señor. He denominado el tema de esta noche: avivemos el fuego que hay en nosotros. Pero nosotros estamos diciendo avivemos el avivamiento. ¿Pero qué es avivamiento? ¿Qué es el avivar? El avivamiento es encender, el avivamiento es aclarar, el avivamiento es hacer que arda más con intensidad. Pero no solo eso, sino que el avivamiento significa revivir. El avivamiento es volver a usar, volver a hacer. También el avivamiento significa volver a darle uso a algo que habíamos dejado de usar. Eso es el avivamiento. Algo que ya no había quedado totalmente, volverlo a alentar, o de algo nuevo encender una llama. Eso es el avivamiento. Aquí en el contexto en el que Pablo le escribe a Timoteo, es aconsejándolo porque él era un pastor joven, para que no sea tímido y que no tenga temor, que avive el fuego del ministerio que Dios le ha encomendado, que sea valiente y que no tenga temor a la oposición, que fuera valiente y que no temiera a lo que los demás le dijeran por ser joven, que no importara las críticas que recibiera de los demás solo porque fuera joven. Ya sabemos lo que le dice en su primera carta, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí le está siguiendo aconsejando ya que él era nuevo en su ministerio, pero por ese mismo motivo Pablo le aconsejaba que avivara ese fuego y que no se dejara apagar de los demás. Pero para nosotros en estos tiempos en los que estamos, podríamos decir que esta misma cita nos refleja a nosotros en que no permitir que nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Él, nuestra comunión con el Espíritu Santo se vaya apagando de poco en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Cuando nos dice aviva ese fuego del don de Dios, significa que nosotros no tenemos que dejar morir lo que el Espíritu de Dios nos ha dado a nosotros, que no vayamos perdiendo esa comunión con Dios, porque en los tiempos en que nosotros vivimos hay bastantes cosas que nos están alejando cada vez más de la palabra de Dios. Hay muchas más tentaciones a medida que van avanzando tiempos futuros, tiempos venideros. Hay cada vez más cosas que nos alejan de la palabra de Dios, pero aquí nos está diciendo que avivemos ese fuego en nuestros tiempos, que no nos vayamos a perder del camino de Dios, que no nos vayamos a alejar de su llamado. Eso es lo que nos está queriendo decir a nosotros en este momento, en este contexto, la palabra del Señor. Debemos tener en claro que ya sea un ministerio, un don, un llamado o un talento, o todo lo que tenga que ver con la obra del Señor o con el Espíritu Santo, Satanás siempre quiere apagar y siempre querrá extinguir todo lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. No importa en qué ministerio estemos, no importa qué don nos haya dado Dios, siempre habrá alguien que querrá apagar nuestro fuego, siempre habrá alguien que querrá extinguir hasta que no queden ni las cenizas, porque si quedan las cenizas, como hemos visto aquí, puede hasta revivir ese fuego. Entonces lo que el diablo siempre va a buscar la oportunidad es que mientras nosotros tengamos ese fuego, ese don, ese ministerio, el diablo querrá apagar nuestro espíritu, porque sabe que a nosotros tener ese fuego, nosotros estamos sirviendo a Dios, estamos siguiendo en esa misma sintonía con Dios, estamos en esa relación donde nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Primeramente tenemos que entender algo bien importante: avivar el fuego de Dios en nuestra vida es una responsabilidad personal de cada uno. Por eso es que la salvación es personal de igual manera. Quiero que vayan conmigo a Levítico 6 y en su versículo 12. Versículos en Levítico 6 y su versículo 12.
Y dice de esta manera: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aquí vemos que dentro del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, la responsabilidad de mantener encendido el fuego del altar era una responsabilidad que le pertenecía a una persona, pero esa persona no era Dios. Esa personalidad que mantenía el fuego encendido era un sacerdote, era la responsabilidad del sacerdote que estaba dentro del templo mantener ese fuego encendido. La palabra de Dios nos dice que ahora nosotros hemos sido hechos por medio de Jesucristo sacerdotes para Dios. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis en su capítulo 1 y versículo 5. Apocalipsis 1:5. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso quiere decir que cuando aquí se refiere al sacerdote, no se refiere a que es responsabilidad de nuestro líder de zona, no se refiere a nuestro líder de célula, no se refiere a nuestro pastor, sino que se refiere a nosotros en nuestro corazón. Porque cuando dice que es responsabilidad personal, entonces estamos diciendo que es responsabilidad mantener el fuego encendido del Señor en nuestro corazón, en el altar. Pero ¿cuál es el altar? Es nuestro corazón. Entonces nosotros, al ser llamados sacerdotes por el precio de la sangre de Jesús, nosotros tenemos que administrar el fuego del altar, el fuego que hay en nuestro corazón, para seguir siempre fervientemente en la obra del Señor. Pero se ha visto en casos de que ese fuego se va apagando en nuestros corazones. Hemos visto en otras personas, en otros hermanos, que han dejado de venir a la iglesia y estaban sirviendo bien al Señor, y de la nada no los vemos ya en la iglesia, ya no los vemos más, y nosotros pensamos: ¿qué habrá pasado con ellos? ¿Por qué ya no siguen asistiendo? ¿O por qué perdieron aquel don maravilloso que el Señor les había dado? Y hay dos respuestas para ello, y en cual nosotros hemos visto bastantes ejemplos, no solo actuales, sino que también dentro de la Biblia. Una de ellas es el descuido y la otra es la pereza. Reflexionando por medio de la palabra, porque en la palabra se encuentran estos casos, podemos ver que nosotros descuidamos la obra del Señor. Y quiero que vayan conmigo a segundo libro de Crónicas, en su capítulo 29 y su versículo 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29 y versículo 6. Y dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le devolvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Aquí vemos que al pueblo de Israel, aún con tantas maravillas que vivieron, aún después de que lo sacó de Egipto, aún después de ver esos milagros donde el maná caía del cielo, donde por las noches los guiaba una columna de fuego, donde durante el día una columna de nube los guiaba, y aún así ellos se descuidaron. Aún viendo tantas maravillas de Dios, ellos le dieron la espalda. Ellos voltearon a donde no estaba el tabernáculo.
Eso quiere decir que ellos prefirieron mirar hacia atrás que seguir hacia el Señor. El pueblo de Israel se descuidó de su relación con el Señor. Dejaron las lámparas del templo y el fuego del altar del holocausto se apagaran. Pero el texto nos enseña cómo fue que llegaron al descuido, porque volvieron la espalda a Dios. Eso que no nos suceda a nosotros, no solo como jóvenes, sino que como iglesia, que nosotros no dejemos, que no descuidemos al Señor, que no descuidemos su palabra, porque es mejor a donde vamos que a donde estábamos, porque nosotros éramos una podrida llaga, y a donde estaremos es en el reino de Dios con nuestro Padre Celestial. Por eso es mejor no voltear a ver atrás, es mejor no darle la espalda al Señor, que con Él tenemos un gran futuro, con Él tenemos una gran vida eterna allá en el cielo. El descuido del fuego del altar de nuestro corazón es por la misma causa del pueblo de Israel, por los afanes de la vida, por los quehaceres del día que le damos la espalda a Dios. Nos descuidamos de nuestra espiritualidad, no oramos, no adoramos ni leemos su palabra, y poco a poco nuestro fuego va disminuyendo. Esto quiere decir, lo que estoy diciendo en ese momento es que sentimos más importante nuestras cosas allá afuera de la iglesia. Sentimos más importante nuestro trabajo que la obra del Señor. Sentimos más importante cómo pasamos el día que la obra del Señor. A veces hay personas que hasta dejan de ya venir a la iglesia porque si se quedan un rato más en la tarde, 6:40, le pagan un poco más. Entonces nosotros estamos descuidando por trabajo la obra del Señor, y poco a poco le vamos dando la espalda. Poco a poco vamos olvidando qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros, que poco a poco vamos olvidando todo lo que el Señor hace en cada uno de nosotros por unos dólares más, por unas cuantas cosas más. Entonces eso no debe ser así. Sabemos que debemos de tener nuestros bancos siempre en Cristo, porque si seguimos a Dios, las demás cosas se nos harán añadidas. El segundo punto que dije es por nuestra pereza. Dejamos apagar el fuego por nuestra pereza. Y eso lo podemos ver en Romanos, en su capítulo 12 y versículo 11. Romanos 12, 11. Y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Esto quiere decir que en lo que concierne a toda obra del Señor, no hay que ser perezosos. Concierne a todo lo que tenga que ver con el Espíritu de Dios, no seamos que los descuidemos, no seamos de que tomemos menos importancia, digamos que como es para el Señor, voy a hacer lo que puede ese día. Pero eso no debe ser así, sino que debemos de poner más esmero, debemos de poner ese esfuerzo porque es para la obra del Señor. Entonces no digamos que por último día hacer todo, de todos modos, el Señor lo recibirá como yo lo he demandado, como yo lo he hecho, como yo lo he podido hacer. Pero eso no debe ser así, sino que a la obra del Señor se le debe poner mucho mayor esfuerzo que le ponemos a nuestra vida cotidiana. Debe ser mucho mayor esfuerzo que el que le ponemos al desempeño de una tarea, que le ponemos a nuestro trabajo. Debe ser ese mayor esfuerzo, porque es nuestra prioridad, porque esa debe ser nuestra única prioridad en nuestra vida, servir de manera correcta al Señor. Que todo lo que hagamos sea, tal vez no nos salga bien, sí, pero nos hemos esforzado para que salga de la mejor manera, porque así son las cosas con nuestro Dios, que Él verá el esfuerzo que nosotros hacemos y Él nos llevará la recompensa allá en el cielo. Tal vez aquí nosotros no esperemos nada, pero sabemos que allá en el cielo tendremos galardones, sabemos que allá en el cielo tendremos esas recompensas en las que el Señor nos dirá: buen servo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Nosotros en un día estaremos en ese momento escuchando esas palabras, recibiendo esa recompensa del Señor por el esfuerzo que mutuamente le pusimos a la obra del Señor. Todas las personas que alguna vez han entendido que encender una fogata y mantener vivo el fuego, sabe que es una labor que requiere esfuerzo para traer la leña, juntarla, para mantenerla encendida y atizando y soplando. Cuando uno está atizando una fogata o un fuego, a veces el humo molesta los ojos, los irrita. A veces se atraganta con el humo, pero uno quiere terminar de hacer esa fogata. Son varias razones por las que alguien quisiera hacer una fogata. Cuando vamos a encender un horno para hacer pan artesanal, se hace una fogata, crear carbón y se deja así. Es un gran vapor que a veces uno siente hasta lo quema. También otra de las razones, que es la que voy a dar ilustración hoy, es cuando personas en los bosques, como en las noches ahí hace frío, crean fogatas para que ellos no descongelarse, porque como en esos lugares no hay algo así como una estructura que lo guarde con calor adentro. En esos lugares no hay como un aparatito que genere calor de manera eléctrica, porque no hay. Entonces crean fogatas para mantenerse calientes. Entonces saben que ese esfuerzo que le están poniendo a hacer esa fogata va a traer resultados de que ellos pueden dormir más cómodamente, de que ellos pueden estar más tranquilos en la noche y no pasar ese frío, porque se sienten que se congelan y hasta podrían morir de ese congelamiento si no crean esa fogata. Entonces ellos le ponen, aunque sea que se vayan a quemar los dedos o que se estén en ese momento ardiendo los ojos por el vapor o por el humo que ha generado, saben de que ese esfuerzo traerá su recompensa, y eso es no pasar fríos por las noches. Entonces, algo así debe ser la obra del Señor, porque donde nosotros nos encontramos es un mundo en oscuridad. Entonces nosotros debemos de trabajar en ese fuego, en esa fogata, porque no solo nos terminará iluminando y dando calor a nosotros y dándonos confort a nosotros mismos, sino que también podemos dar y compartir a la persona que tengamos al lado, y podemos compartir un poco de nuestra fogata o enseñarle para que él pueda también entrar en ese calor, para que pueda tener ese confort que nosotros también tenemos, que ese confort es nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, para avivar el fuego de Dios en nuestros corazones se requiere de esfuerzo. No podemos ser perezosos, debemos de ser diligentes. A pesar de que los quehaceres del día, a pesar de nuestras actividades laborales, tenemos que comprender que mantener encendido el fuego del Señor en nuestro corazón no es opcional, no es algo que podemos dejar de último, sino que es algo prioritario. Debemos de tener en claro en nuestra vida, así como nos esforzamos y somos diligentes en las actividades laborales, escolares, extracurriculares, o en los quehaceres del hogar, nuestras actividades más esforzadas o más diligencia deben ser nuestra comunión con nuestro Dios. Por eso quiero que vayan conmigo a Lucas 20:25. Creo que es un pasaje que muchos conocen, pero aún así le buscaremos y le daremos lectura. Lucas 20:25. Esto a su letra dice: entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso quiere decir que nosotros no mezclemos en las cosas del Señor con nuestro día a día laboral o nuestros días académicos. Esto quiere decir que el esfuerzo que le demos a Dios debe ser solo para Dios. No debemos desviarnos nuestro esfuerzo en hacer otras cosas. No debemos desviar nuestra atención en lo que no es importante en ese momento. Cuando estamos en este lugar, lo más importante, lo más prioritario es nuestra comunión con Dios. En este momento en el que estamos aquí, en que todos nos encontramos en este lugar, no debemos de responder llamadas de trabajo, no debemos de tener en cuenta lo que son las actividades de la escuela, de la universidad o algún otra quehacer que sea de allá afuera. Cuando estemos aquí debemos de dar toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra convicción en el nombre del Señor, porque sabemos
Aleluya. Porque sabemos de que cuando estamos en este lugar, hemos venido para adorar y bendecir el santo y bendito nombre del Señor. Cuando estamos en este lugar, ese debe ser nuestra única prioridad, el alabar el nombre del Señor. Y eso es lo que a veces muchos hemos fallado, de que a veces decimos que es más importante alguna actividad en nuestra escuela, alguna actividad en nuestro instituto, nuestro trabajo, nuestra universidad, y tenemos nuestra mente dividida en ese lugar, que a veces solo estamos en persona aquí, pero nuestra mente no está aquí, está en los quehaceres de allá afuera, está en nuestro trabajo, está en las actividades que vamos a hacer o en lo que vamos a hacer después de estar en este lugar. Y como dice la Biblia, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No debemos mezclar las dos cosas, no debemos mezclar nuestro tiempo que es para Dios en otras cosas. ¿Qué debemos hacer entonces para avivar el fuego? ¿Qué debemos hacer para no caer en el descuido ni en la pereza? Tenemos que poner bien en orden nuestras prioridades y obrar de acuerdo a esas prioridades. Ya lo dice Mateo en su capítulo 6 y versículo 33. Mateo 6:33 dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos de tener ese orden de prioridad. Debemos de tener la prioridad de que el Señor debe ser nuestra lista, nuestro número uno, en nuestra lista de quehaceres, en nuestra lista de cosas a obtener. Debemos de tener a Dios como prioridad. Que toda la obra, todo trabajo, todo lo que vamos a hacer en el nombre del Señor sea lo primero que vayamos a hacer. Porque sabemos de que todas las demás cosas nos serán añadidas. Sabemos de que si trabajamos en el Señor obtendremos recompensas, ya sea que nosotros mismos le hayamos pedido al Señor algo y Él nos haya respondido, o que el mismo Señor sepa la necesidad que nosotros estemos viviendo y Él no solo nos mande, porque nosotros tenemos en nuestra prioridad al Señor, y el Señor contestará todas nuestras demás cosas Dios las suplirá, porque así es, así lo ha prometido Él. En este momento, en lo que hemos leído, eso es una promesa que el Señor ha hecho con nosotros, de que si nosotros tenemos a Dios en nuestra mente como primer cosa, todo lo demás nos será añadido. También debemos de comprender que mantener encendida la llama de nuestra relación con Dios es responsabilidad nuestra. Quiero que vayan conmigo a Zacarías capítulo 1 y versículo 3. Y dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, Jehová de los ejércitos, y yo os volveré, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir que nosotros debemos de volver, porque Él volverá con nosotros. Dice: volveos a mí. ¿Por qué? Porque ya hemos apartado. Porque los hermanos, las personas que se han apartado del Señor, Él no se ha apartado de ellos. Él siempre está con ellos, pero somos nosotros los que le hemos dado la espalda. Son esas personas las que le han dado la espalda y lo han descuidado. Son ellas que no tienen esa prioridad con el Señor. Pero dice: volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Eso quiere decir que Él, aunque nosotros lo hayamos dejado nosotros lo hayamos abandonado, Él siempre estará dispuesto a escucharnos. Él siempre estará dispuesto a seguir con nosotros, a seguir bienaventurándonos, porque así ha dicho su palabra, que Él no nos va a dejar ni nos desamparará. Aunque nosotros seamos como ha pasado en el pueblo de Israel, que a veces le da la espalda, pero siempre seremos parte de Cristo, siempre seremos parte de la iglesia de Cristo, porque Él nos ha perdonado de nuestros pecados, Él nos ha hecho hijos suyos. Entonces, ¿cómo no un padre, después de que su hijo le haya sido rebelde y se haya ido a la casa, no lo acepta con los brazos abiertos? Ya lo hemos visto en la parábola, que el padre lo fue a encontrar. No esperó que llegara y que dijo: ¿qué andas haciendo aquí? Sino que lo fue a encontrar y lo abrazó. Así ha dicho su palabra. Esa es una de las cosas que el Señor nos ha dicho a nosotros,
que aunque nosotros le hemos dado la espalda, nosotros hemos descuidado por un tiempo lo que es la palabra del Señor, Él siempre estará dispuesto a perdonarnos. Él siempre estará dispuesto a estar con nosotros en todo momento, porque nosotros hemos reconocido que hemos tenido ese error. Por eso hay que volver hacia Él. Por eso hay que estar siempre con Él para que el Señor nos pueda perdonar. Pero nosotros debemos reconocer primero que estamos en un error. Debemos de reconocer que donde nosotros estamos no es donde Dios nos quiere tener. Entonces pues, tenemos que volver y pedir perdón por ese pecado, por ese error que hemos cometido, que Dios siempre estará dispuesto a perdonar y aceptar que nosotros estemos con Él. Tenemos que reconocer también que somos nosotros los que necesitamos al Señor. El Señor no necesita de nosotros, el Señor no necesita de que nosotros seamos hijos de Él, pero nosotros necesitamos a Él como Padre. Y es por eso que Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que muriera y que nosotros seamos convertidos en sus hijos, porque nosotros éramos los que necesitamos un Padre así como Él. Por eso quiero que vayan conmigo al Job 22:2, a ver qué nos dice. Y dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, provechoso de que tú hagas perfectos sus caminos? Sabemos de que al Señor no le trae provecho. Somos nosotros los que necesitamos del Señor. Entonces eso es algo que nosotros debemos de reconocer. Nosotros no podemos pelearnos con nuestro Dios, porque el que necesita más de entre ellos somos nosotros los que necesitamos al Señor. Somos nosotros los que necesitamos de que el Señor esté con nosotros, porque Él es nuestro ayudador. Él es alguien que si nosotros pedimos fervientemente y lo hacemos de todo corazón, sabemos de que Él nos podrá entregar lo que nosotros estemos pidiendo, si lo hacemos de una manera correcta. Entonces, ¿no es más provechoso que nosotros tengamos esa buena relación con Dios? ¿No es más provechoso que nosotros sigamos teniendo esa comunicación, ese fuego encendido para tener nuestra relación con Dios de una manera estable? Y espero que así estemos todos, que nosotros tengamos esa comunión con Dios, porque nosotros somos los que necesitamos de Él. Nosotros somos los que podemos ser débiles sin Cristo. Nosotros somos los que no éramos nada sin Él. Por eso es mejor o es de más provecho que nosotros nos acerquemos a Dios para así poder recibir bendición y vida eterna. Ahora que sabemos que no tenemos que descuidar nuestra comunicación con Dios y que debemos sacar esa esperanza, esa pereza de nosotros, y la mejor forma de hacerlo es practicar nuestra vida espiritual. Y quiero que vayan conmigo a 1 Timoteo 4:13. Y dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí, como hemos escuchado, aquí es otro consejo que Pablo le da a Timoteo, que debe de seguir esto para que sea de provecho para él mismo, para él, y que se salve a él y a los que le oyeren. ¿Qué significa esto? De que nosotros debemos de seguir esas recomendaciones, porque siguiendo esas recomendaciones nosotros tendremos esa comunicación con Él. Nosotros tendremos vivo ese fuego en nuestro interior, porque tenemos esa comunicación con el Señor, porque con el Señor podemos tener la comunicación orando, tenemos esa comunicación leyendo la palabra del Señor, que es esta, la Escritura. Tenemos esa comunicación con Dios obrando en su nombre. Por eso sabemos de que entre más cosas, entre más escudriñemos la Biblia, entre más oremos, estaremos practicando nuestra vida espiritual.
que estaremos creciendo en nuestra llama. Aquí dice al final, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero hemos leído también de que el fuego en el interior de nosotros es individual, que cada quien debe llamarlo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Lo que quiere decir es que cuando alguien nuevo llega al Señor, él no sabe cómo encender esa llama. Él no sabe los materiales que ocupa, él no sabe cómo debe estar esa leña para que encienda, él no sabe cuáles son los requisitos que tiene que tener o cuáles son para que esa llama encienda en esa leña. Nosotros lo que debemos de hacer es, no podemos compartirle el fuego porque eso no se puede, pero le podemos enseñar, le podemos empezar a explicar cuáles son los materiales que ocupa, cómo son lo que debe hacer. Nosotros debemos estar ahí para enseñar. Y eso es lo que muchos a veces nos falta, que a veces llega un nuevo miembro a la iglesia y como no lo conocemos no le hablamos. Y sí ha pasado, porque se ha visto. Y como no le hablamos, a veces ellos se salen, porque sienten que no son acogidos en la iglesia. Y si no son acogidos en la iglesia, que supuestamente todos debemos de amarnos los unos con los otros, ¿cómo es eso? Entonces nosotros debemos de hacer lo posible de enseñarle al nuevo, de enseñarle a aquel que ha venido recientemente al Señor, cómo encender esa llama. Porque esa llama es algo que el Señor nos ha dado a todos en nuestros corazones, porque ¿qué es la llama que habíamos dicho? Es un don de Dios. Entonces nosotros debemos de enseñarles a ellos cómo usar ese don. Puede ser que ellos tengan un don de canto, puede ser que ellos tengan un don de la oración, tengan ese don para discernir la palabra del Señor, tengan ese don para evangelizar. Pero si nosotros no le enseñamos o cómo desarrollar ese don, ¿cómo podrán ellos por sí solos descubrirlo? A veces hay gente que sí lo ha hecho, pero es tardado, que a veces sienten que en la iglesia no están haciendo nada provechoso y a veces salen de la obra. Y hasta cuando regresan otra vez al Señor, se dan cuenta del don que tenían. Pero eso no debe ser así. Nosotros debemos de ser de los que empezamos y enseñarles cómo poder usar un don o aquel talento que el Señor les ha dado, aunque sea que ellos no lo hayan descubierto, pero debe ser alguna enseñanza, alguna inculcación por medio de alguien más. Porque yo todavía recuerdo, y todavía se practica en la escuela dominical, en los jóvenes que están yendo, los niños, los jóvenes, yo estuve en la escuela dominical, ahí nuestro hermano Mardoqueo nos ponía a nosotros a desarrollar cultos. Eran cortos, sí, pero nosotros mismos lo hacíamos. Él nos dio la inculcación, Él nos dio la enseñanza, porque cuando nos ponían a cantar, cuando a veces no quería cantar uno solo, Él nos acompañaba en su canto. Cuando era la predicación, yo recuerdo bien que predicáramos lo que podíamos. 5 minutos estaban bien, 10 minutos estaban bien. Y Él continuaba, de la misma predicación, del mismo tema, el mismo texto, Él sacaba un poco también, porque Él no nos dejaba solo. Eso quiere decir que Él nos fue desarrollando en lo que más nos desarrollamos nosotros. Algunos se desarrollaron más en canto, los apoyó en ese canto. Todavía recuerdo los cultos de escuela dominical, donde desarrollamos algunas alabanzas, alguna participación, algún drama. Es lo que Él tuvo, de que a nosotros en lo que más nos desenvolvíamos nos apoyó. Entonces así debemos de ser también nosotros, de que tal vez veamos a alguien que tal vez tenga algún talento especial, algún don que el Señor les haya dado, y que tal vez nosotros no sepamos tan bien del todo, pero podemos ser una mano ayudadora, podemos ser un hombro que se sostenga, podemos ser alguien que prepare el camino. Por eso es que dice, te salvarás a ti mismo y a los que se te oyeren. Eso quiere decir que nosotros tenemos que leer, entender y enseñar. Es algo que todos debemos hacer, no importa si no tengamos tal vez o sintamos que no tengamos un ministerio tan importante, pero es algo que nosotros debemos de hacer, porque tal vez digamos, no sé, yo como no tengo aquel don para predicar, no le puedo enseñar algo de la palabra de Dios, pero si yo pienso así, puede ser que alguien más esté pensando así, y si nadie actúa, esa persona se pierde. Entonces lo que debemos de hacer nosotros es tomar esa acción
de poder hablar con esa persona, de poder enseñar, de poder inculcar lo que el Señor nos manda. Tenemos que enseñar el Evangelio a todas las naciones, pero ¿cuántos de nosotros hemos ido a predicar en nuestro propio trabajo? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a hablar del Señor en nuestras propias escuelas, en nuestros grupos de amigos, o yendo más cerca hasta nuestros vecinos, que a veces nos han acompañado todos estos años y ni una sola vez los hemos invitado a la iglesia? Han estado a la par de nosotros viviendo años y nunca le hemos dicho, vamos al culto un día. Entonces debemos de comenzar con ellos, porque nosotros debemos de hacer crecer la obra del Señor. Debemos de permanecer en constante comunicación para que ese fuego en nosotros arda. Y si el fuego entre nosotros arde, podemos llamar a alguien más, a que así como arde en nosotros, pueda arder en ellos. Así como ese fuego en nuestro interior está vivo, puede estar vivo en ellos. Porque lo que el cristiano debe hacer es que no se pierda ningún alma. Lo que el cristiano mayormente tiene que hacer es que toda alma descarriada venga al Señor. ¿Y qué es lo que más busca la gente en la oscuridad? La luz. ¿Y qué mejor que una luz calurosa? ¿Qué mejor que una luz tan llena de amor que la luz que produce el cristiano? Debemos, ya para ir finalizando, debemos de seguir el consejo de Pablo que le da a Timoteo. Es un consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere restaurarnos. Todo lo imposible depende de Dios, pero lo posible depende de nosotros. Hagamos lo posible para buscarle, para mantenernos en comunicación con Él, en una comunión, y confiemos que lo imposible lo hará nuestro Dios. Aquí quiero decir de que nosotros hemos pedido al Señor tal vez que nuestra obra crezca más, que la radio llegue a más señales de radio, que en nuestra página de Facebook estén entre más personas. Pero si nosotros la página de la radio no la compartimos, ¿cómo se va a hacer más grande? Si nuestra radio no decimos a las personas que escuchan nuestra radio, ¿cómo se va a hacer más escuchada? Si nosotros no salimos a evangelizar, ¿cómo va a crecer nuestra iglesia? Entonces nosotros debemos hacer que a esa invitación, porque es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos bien compartir el enlace de la radio, podemos nosotros decirle a las personas que estemos en un lugar de trabajo, en una estación, que pongan tal radio, vamos a escuchar la 1170M, vamos a estar en un grupo de amigos, en una salida, y no invitemos a alguien que no hayamos visto a la iglesia. Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer. Lo imposible lo hará Dios. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros invitamos a alguien, nosotros ya hemos extendido esa invitación. Lo que hará Dios es hacer que esa persona venga. Porque eso no está en cuestión que si nosotros queremos, Él va a venir, sino que eso está en el Espíritu Santo. Él va a convencer a esa persona de que pueda venir. Pero nosotros hemos hecho lo posible, que es extender esa invitación. Cuando nosotros compartimos la radio, nosotros estamos haciendo eso posible, lo que podamos. Ya es de las personas que quieran entrar a escuchar la radio, es aquellas personas que quieran entrar a la página y ver todos los programas que tenemos ahí. Es lo que nosotros podemos hacer, pero a veces no lo hacemos. Y es algo que nosotros debemos estar en la disposición de hacerlo, porque sabemos de que si nosotros confiamos en que Él hará lo imposible, nosotros debemos hacer lo poco que se puede hacer. Con esto ha llegado mi tiempo y espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga.